El hundimiento del Titanic es una de las mayores tragedias de la historia. Pero, ¿y si no fue solo un accidente? ¿Y si su destino ya estaba sellado mucho antes de zarpar? Advertencias ocultas, coincidencias inquietantes y descubrimientos recién revelados sugieren que hay más en esta historia de lo que alguna vez imaginamos. ¿Fue realmente el iceberg el culpable o había algo mucho más misterioso en juego? Acompáñanos mientras revelamos las verdades impactantes que podrían cambiar todo lo que pensábamos saber sobre el Titanic. El destino del Titanic no se selló el 14 de abril de 1912, comenzó años antes. El iceberg que hundió al Titanic no era un simple trozo de hielo al azar, sino una enorme formación que se fue moldeando lentamente durante 4 años. Nació de un glaciar en Groenlandia y fue arrastrado por un clima inusual, transportado hacia el sur por las corrientes oceánicas. Un gigante silencioso esperando que la historia se desarrollara. Cuando impactó, lo hizo con una fuerza inmensa. Con 400 pies de largo y casi 2 millones de toneladas, era tan masivo como 40 elefantes. El Titanic, a pesar de su diseño avanzado, no tenía ninguna posibilidad. El iceberg desgarró un corte de 100 metros en su casco de acero, llevando al barco a su trágico final. ¿Quizás lo más inquietante? Este iceberg había estado a la deriva durante años, invisible e imparable. No tenía propósito ni intención. Sin embargo, esa noche se convirtió en parte de uno de los desastres marítimos más conocidos de la historia. Una fuerza de la naturaleza. Un momento en la historia. El Titanic nunca tuvo oportunidad. Si pudieras retroceder en el tiempo y cambiar una cosa sobre el viaje del Titanic, ¿cuál sería? ¿Advertirías al capitán, añadirías más botes salvavidas o harías algo aún más impactante? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Fuerzas ocultas estaban moldeando el destino del Titanic mucho antes de esa fatídica noche. Pero, ¿podría algo tan simple como una ilusión óptica haber empeorado las cosas? ¿Qué pasaría si te dijéramos que el hundimiento del Titanic no se debió únicamente a la mala suerte y a una mala navegación? ¿Y si una ilusión óptica jugó un papel importante? Según un nuevo estudio del historiador Tim Moulton, las condiciones atmosféricas esa noche eran ideales para un fenómeno llamado superrefracción, un efecto donde la luz se dobla y crea espejismos. Este fenómeno fue observado por varios barcos en la zona, pero nadie se dio cuenta del peligro que representaba. Tanto el barco de carga cercano, el Californian, como el Titanic, no lograron avistar el iceberg a tiempo. El aire era atmosféricamente inestable, con capas de aire más frío atrapadas entre capas más cálidas, creando un horizonte falso que distorsionaba la visibilidad. El Titanic disparó cohetes de socorro, pero parecían mucho más bajos debido al espejismo. Cuando el Californian vio los cohetes, asumieron erróneamente que eran señales de un barco que se estaba yendo y no acudieron en ayuda del Titanic. ¿Un espejismo en medio del Atlántico? Suena increíble, pero puede que haya jugado un papel crucial en la caída del Titanic. Sin embargo, ¿y si algo aún más inesperado, algo tan distante como la Luna, también estuviera involucrado? Cuanto más aprendemos, más fascinante se vuelve la historia del Titanic. ¿Podría la Luna haber jugado un papel en su hundimiento? Algunos científicos sugieren que una superluna provocó que un enorme iceberg se deslizara hacia el camino del Titanic. Este raro evento astronómico, cuando la Luna está más cerca de la Tierra, ocurrió el 4 de enero de 1912. Podría haber desencadenado mareas inusualmente altas, empujando icebergs de Groenlandia hacia las rutas de navegación. Expertos de la Universidad Estatal de Texas señalan que tales icebergs normalmente se derriten antes de llegar a estas rutas. Sin embargo, la influencia de la superluna en las mareas podría haber permitido que el iceberg persistiera más tiempo del esperado. Esto podría explicar por qué el experimentado capitán del Titanic, Edward John Smith, no anticipó un iceberg tan grande tan al sur.
Más de 2.200 pasajeros y tripulantes zarparon, sin saber los desafíos que les esperaban en el vasto océano. ¿Podrían las estrellas y los planetas haber conspirado contra el Titanic? Este evento astronómico pudo haber puesto en marcha la catástrofe meses antes de que el barco siquiera dejara el puerto. Pero, ¿por qué el Titanic no tenía suficientes botes salvavidas para todos, a pesar de todo su lujo y preparación? Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Ayuda mucho a este canal. Y si lo hacen, haré todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. ¿Trato hecho? El Titanic estaba equipado con solo 20 botes salvavidas en lugar de los 64 recomendados. Esta decisión fue influenciada por preocupaciones de que los botes adicionales harían que la cubierta se viera abarrotada, priorizando la estética sobre la seguridad. En ese momento, las regulaciones de seguridad marítima estaban desactualizadas, y se creía que el barco podría mantenerse a flote el tiempo suficiente para permitir múltiples viajes de botes salvavidas para la evacuación. Sin embargo, la realidad demostró lo contrario. El enorme barco se hundió en aproximadamente 2 horas y 40 minutos, mucho más rápido de lo anticipado. Muchos años después, documentos revelaron que un inspector de seguridad había recomendado agregar al menos 10 botes salvavidas más, pero los propietarios del barco, enfocados en mantener el lujo y la estética, no actuaron sobre la solicitud. Si se hubieran incluido botes adicionales, casi 700 personas más podrían haber sido salvadas. El Titanic sigue siendo una lección trágica en la historia marítima, destacando las consecuencias de la sobreconfianza y las medidas de seguridad insuficientes. Aún peor, la situación de los botes salvavidas podría no haber importado en absoluto si la tripulación hubiera estado mejor preparada. Pero, ¿qué pasó con el crucial simulacro que podría haber cambiado todo? ¿Sabías que los simulacros de botes salvavidas eran una práctica común para los transatlánticos a principios de 1900? Se esperaba que el Titanic llevara a cabo estos simulacros semanalmente. Sin embargo, el 14 de abril de 1912, el simulacro programado fue cancelado. La orden supuestamente vino del capitán Edward John Smith, aunque la razón exacta sigue siendo incierta. Algunos relatos históricos sugieren que pudo haber decidido llevar a cabo un servicio dominical en su lugar, ya que era su último viaje antes de retirarse. Ese día, hubo informes de hielo a la deriva al sureste de Terranova, y otros barcos navegaron con éxito por la zona después de prestar atención a las advertencias. Si bien no se sabe si un simulacro de botes salvavidas habría cambiado significativamente el resultado, una mejor preparación podría haber mejorado los esfuerzos de evacuación. Una decisión. Una oportunidad perdida. ¿Podría esto haber sido la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de pasajeros? Mientras el simulacro fue cancelado, algunos héroes a bordo hicieron todo lo posible por salvar vidas, a costa de las suyas. ¿Sabías que ninguno de los ingenieros a bordo del Titanic sobrevivió esa noche? A pesar del peligro inminente, permanecieron en sus puestos, trabajando incansablemente para mantener la energía del barco. Mientras los pasajeros se enfocaban en evacuar, el ingeniero jefe Joseph Bell y su equipo de 24 ingenieros, 6 electricistas, 2 calderetistas, un plomero y su asistente trabajaron para mantener la energía de vapor, asegurando que el barco pudiera seguir enviando señales de socorro. Incluso cuando el agua inundaba las cubiertas inferiores, se quedaron en la sala de máquinas, prolongando la energía del barco hasta sus últimos momentos. Su dedicación ayudó a retrasar el hundimiento y proporcionó más tiempo para que los pasajeros escaparan. Aunque sus esfuerzos no fueron ampliamente reconocidos en ese momento, sus acciones fueron cruciales en las últimas horas del Titanic. Sacrificándose para mantener las luces encendidas, estos hombres aseguraron que los desesperados llamados de ayuda
pudieran seguir siendo enviados. Pero, ¿y si una pequeña pieza de equipo, los binoculares, hubiera marcado la diferencia al avistar el iceberg a tiempo? Entre los restos del Titanic se encontraron binoculares, lo que llevó a especulaciones sobre si podrían haber ayudado a prevenir el desastre. Los investigadores han debatido durante mucho tiempo si avistar el iceberg antes habría permitido a la tripulación evitar el peligro. Sorprendentemente, el Titanic sí tenía binoculares a bordo, pero no se utilizaron porque estaban guardados bajo llave. David Blair, un marinero originalmente asignado a la tripulación, fue reasignado antes de la salida y accidentalmente se llevó la llave del armario donde estaban los binoculares. El sobreviviente Fred Fleet afirmó más tarde que si hubieran estado disponibles, el iceberg podría haberse avistado a tiempo. Sin embargo, los escépticos argumentan que la oscuridad total, la ausencia de luna y las condiciones del océano tranquilo dificultaron la detección, independientemente. Mientras el papel de los binoculares perdidos sigue siendo un tema de debate, este detalle añade otra capa a los muchos factores que contribuyeron al destino del Titanic. Una caja cerrada, una llave perdida. ¿Podría este simple descuido haber salvado al Titanic? Aún más impactante, había otro barco cerca que podría haber ayudado. Pero, ¿por qué no lo hizo? En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el barco de vapor Californian navegaba por las aguas heladas del Atlántico Norte. Su tripulación avistó las luces del Titanic en el horizonte, y más tarde vio los cohetes de socorro. Informaron esto al capitán Stanley Lord, quien estaba descansando en ese momento. Sugirió usar el código Morse para comunicarse, pero cuando se avistaron más cohetes, el barco no tomó acción inmediata, creyendo que podrían ser señales de la compañía. Cuando el Carpathia llegó para rescatar a los sobrevivientes, el Californian no había intervenido. Cuando finalmente se acercó al lugar, solo quedaban restos. Durante las investigaciones posteriores, el capitán Lord y su tripulación dieron relatos contradictorios. Con Lord, afirmando que el barco estaba a 30 millas de distancia, mientras que algunos miembros de la tripulación estimaron la distancia en menos de 20 millas. Los registros del barco no estaban disponibles, lo que llevó a más controversia. Las investigaciones oficiales criticaron fuertemente a Lord por no responder adecuadamente, aunque no fue formalmente condenado por un crimen. Casi 50 años después, nuevas revisiones del caso llevaron a una reevaluación de su papel. Sin embargo, el debate sobre las acciones del Californian esa noche continúa. ¿Fue un trágico malentendido o algo más siniestro? Mientras tanto, bajo las olas, el tiempo se agota para lo que queda del Titanic. El destino del Titanic sigue desarrollándose bajo el Océano Atlántico. En 1985, el oceanógrafo Robert Ballard descubrió el naufragio, a 12.500 pies de profundidad en el Atlántico Norte. Aunque partes del barco aún eran reconocibles, el duro ambiente submarino ya había comenzado a corroer la estructura. Una combinación de bacterias que comen metal, corrosión por agua salada y presión en el fondo del océano está causando que el Titanic se deteriore. Los expertos predicen que para el año 2030, gran parte del barco podría colapsar por completo, dejando solo restos esparcidos en el fondo del océano. El una vez poderoso barco ahora presenta formaciones de óxido conocidas como rústicles, que consumen lentamente lo que queda del naufragio histórico. Si te fascinan los misterios del fondo del mar, la historia perdida y las verdades ocultas como esta, asegúrate de darle like. Nos ayuda a profundizar en la búsqueda de más descubrimientos sorprendentes. Una carrera contra el tiempo. Los científicos advierten que pronto el Titanic desaparecerá para siempre. Pero antes de que eso suceda, aún hay misterios que esperan ser resueltos, como lo que pasó con los pasajeros que nunca fueron encontrados. Más de 1.500 vidas se perdieron en el desastre del Titanic,
aunque el número exacto de víctimas sigue siendo incierto. Las cifras oficiales estiman 1.514 personas, pero algunas fuentes sugieren que el número varió entre 1.419 y más de 1.635. Debido a los desafíos en los esfuerzos de recuperación, solo se encontraron entre 316 y 337 cuerpos, lo que representa aproximadamente el 23% de los fallecidos. Muchas víctimas nunca fueron localizadas y permanecen en el sitio del naufragio. Además, algunos cuerpos recuperados permanecen sin identificar. 42 víctimas fueron sepultadas en Halifax, Canadá, y ha sido un desafío identificar a los pasajeros que viajaron bajo nombres falsos o incompletos. Y hablando de descubrimientos ocultos, espera a escuchar sobre una fotografía misteriosa encontrada entre los restos. En 2004, surgió una fotografía que mostraba más que solo arena y escombros. Parecía representar un par de zapatos y un abrigo de cuero, posiblemente indicando la presencia de pertenencias personales cerca del naufragio del Titanic. El famoso cineasta James Cameron, quien ha explorado los restos del Titanic 33 veces, ha declarado que nunca encontró signos de restos humanos. Sin embargo, considerando la magnitud de la tragedia, que reclamó alrededor de 1.500 vidas, es posible que no todas las víctimas fueran llevadas lejos del barco. El naufragio del Titanic es considerado un memorial histórico, y se han hecho esfuerzos para garantizar su preservación. El sitio, descansando a aproximadamente 3 kilómetros bajo las frías aguas del Atlántico Norte, ha sido protegido desde su descubrimiento. En 1986, el Titanic fue oficialmente designado como un memorial, reforzando la importancia de respetar el lugar. Aunque se recuperaron aproximadamente 340 cuerpos, el destino de muchos otros sigue siendo desconocido. Pero, ¿podría esta fotografía olvidada contarnos más de lo que creemos? Y aún antes de que el Titanic zarpara, señales inquietantes indicaban la catástrofe que se avecinaba. La trágica pérdida de vidas en el Titanic es bien conocida, pero incluso antes de su viaje inaugural, la construcción del barco estuvo marcada por accidentes. 8 trabajadores perdieron la vida durante la construcción y se registraron 28 accidentes graves. Dada la escala y naturaleza de la construcción naval en ese momento, el número real de incidentes puede haber sido mayor. La construcción del Titanic costó aproximadamente $1.200.000, y los riesgos laborales eran un factor conocido en grandes proyectos industriales de esa época. Los registros históricos sugieren que ocurrieron fatalidades debido a caídas del barco o accidentes con maquinaria pesada. Un incidente notable involucró a James Dobbin, un constructor naval que trágicamente perdió la vida el día que se lanzó el Titanic, frente a una multitud de más de 10.000 espectadores. De los trabajadores que perdieron la vida durante la construcción del barco, solo 5 nombres están documentados. En 2012, se colocó una placa conmemorativa en Belfast, para honrar a los 8 trabajadores conocidos que fallecieron. Los problemas del Titanic no comenzaron en el Atlántico, comenzaron en el astillero. Con múltiples muertes antes del lanzamiento, ¿estaba el barco maldito desde el principio? Si crees que las condiciones a bordo eran lujosas, piénsalo de nuevo. Si valoras la higiene moderna, considérate afortunado de no haber experimentado las condiciones de baño a bordo del Titanic, no solo por su trágico destino, sino también por las limitadas instalaciones de plomería del barco. Mientras que los pasajeros de primera clase tenían acceso a baños privados, las comodidades de tercera clase eran mucho más básicas. En la cubierta de tercera clase, aproximadamente 700 pasajeros compartían solo 2 duchas, una destinada a alrededor de 200 mujeres y la otra para aproximadamente 450 hombres. Incluso tener acceso a un baño privado no garantizaba su uso diario. Los pasajeros de primera clase generalmente podían bañarse una vez a la semana. A pesar del lujo del barco en muchas áreas,
La higiene diaria era un desafío, convirtiendo el largo viaje en una resistencia a las limitadas comodidades. ¿Habrías sobrevivido una semana a bordo del Titanic? Olvida las comodidades modernas, algunos pasajeros apenas tenían acceso a necesidades básicas. Pero un sobreviviente logró salir adelante, solo para enfrentar un rechazo inesperado al regresar a casa. Un hombre japonés enfrentó condena social por sobrevivir al desastre del Titanic. Masabumi Hosono, un funcionario civil que trabajaba para el Ministerio de Transporte japonés, regresaba de Rusia cuando abordó el Titanic como pasajero de segunda clase. A pesar de su estatus gubernamental, no viajaba en primera clase. La noche de la tragedia, un mayordomo lo despertó, y mientras intentaba llegar a la cubierta, un miembro de la tripulación asumió erróneamente que era un pasajero de tercera clase y inicialmente bloqueó su camino. Mientras observaba a los pasajeros abordar el bote salvavidas número 10, un oficial supuestamente gritó: «¡Hay espacio para 2 más!». Hosono vio a otro hombre saltar y lo siguió, asegurando un lugar en el bote salvavidas. Inicialmente, su historia de supervivencia no atrajo mucha atención. Sin embargo, al regresar a Japón, enfrentó duras críticas. Algunos periódicos lo etiquetaron como afortunado, mientras que otros lo condenaron por no seguir el ideal samurái de autosacrificio. Fue acusado falsamente de disfrazarse con ropa de mujer para asegurar un asiento, una afirmación hecha por el marinero Edward Bean durante una investigación del Senado de Estados Unidos, aunque no había evidencia que respaldara esto. Como resultado de la reacción pública, Hosono perdió su trabajo e incluso fue criticado en libros de texto escolares. Sin embargo, reconociendo su valor como empleado, el ministerio lo volvió a contratar más tarde. Continuó trabajando hasta 1939, aunque nunca se defendió públicamente de las acusaciones. Hoy, su historia se reconoce como un ejemplo de las duras expectativas sociales impuestas a los sobrevivientes del Titanic. Su historia estuvo a punto de borrarse de la historia, pero hoy revela las extremas presiones sociales que rodearon la tragedia. Y entre las víctimas pasadas por alto del Titanic, no solo había humanos, sino también animales. Entre las víctimas del desastre del Titanic, no solo había personas, sino también mascotas. Aproximadamente 2.200 personas reservaron boletos para su viaje inaugural a través del Atlántico, y algunos llevaron a sus perros. Entre ellos estaba el capitán del barco, quien supuestamente tenía un lobo ruso. En total, había 9 perros a bordo, incluidos campeones de exhibición como el bulldog francés Gamin de Pycombe, asegurado por su dueño por una suma significativa de 750 libras en ese momento, y Kitty, un terrier Airedale, propiedad del millonario escritor e inventor John Jacob Astor, el pasajero más rico del Titanic. A medida que el barco comenzaba a hundirse, los informes sugieren que alguien liberó a los perros de sus perreras, lo que provocó que corrieran por la cubierta en pánico. La mayoría de ellos no sobrevivió. Algunos pasajeros no estaban dispuestos a separarse de sus queridas mascotas, como Elizabeth Isham, quien supuestamente se negó a abordar un bote salvavidas sin su pastor alemán. Trágicamente, no sobrevivió. Hubo informes no verificados más tarde que sugerían que su cuerpo fue encontrado con su perro, pero no hay registros oficiales que confirmen esto. En medio de la tragedia, 3 perros sobrevivieron al Titanic, 2 pomeranias y un pequinés, probablemente porque eran lo suficientemente pequeños para que sus dueños los llevaran a los botes salvavidas. Algunos dicen que el Titanic estaba condenado por el destino, mientras que otros creen que el error humano selló su destino. ¿Qué piensas tú? ¿Fue esta una tragedia escrita en las estrellas o un desastre que podría haberse evitado? Discutamos en los comentarios. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.
Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.